Y a paso seguido después se inició toda una campaña que va de la defensiva a la ofensiva, de lo interno a una campaña internacional para paliar los daños que generó el manejo inicial de la crisis. Y por eso se difunde una imagen y en los discursos y en los medios oficiales que China ha derrotado el coronavirus con eficacia. Miren esta frase de Xi Jinping. Los resultados de la labor de prevención y control han vuelto a demostrar las notables ventajas de la dirección del Partido Comunista Chino y el sistema socialista de características chinas. Ahí pasamos al segundo punto, donde dice acelerar la reestructuración de la gobernanza global. Xi Jinping ya en el 2016 planteaba el concepto de la doctrina de las 4 confianzas en sí mismo. Confiar en su propia vida, sus propias teorías, confiar en su propio, y confiar en su propio sistema. Eso plantea el carácter avanzado y superior del socialismo chino respecto a otros sistemas políticos. Las autoridades chinas, por lo tanto, pretenden proyectar hoy una imagen de superioridad a través de una amplia campaña de comunicación internacional. Y por eso han destacado mediáticamente, por ejemplo, la construcción de los hospitales. Han enfatizado la capacidad de innovación médica y tecnológica china. Están citando a diversas personalidades extranjeras que han aprobado su gestión en la crisis, como la Organización Mundial de la Salud. Instan a otros países a seguir los métodos chinos y muestran la ayuda material y logística enviada a varios países, entre ellos América Latina, haciendo lo máximo por presentar una China potencia salvadora del mundo. Por eso China está promocionando desde el 2013 su modelo de gobierno más allá de sus fronteras. Está intentando situarse como una potencia de referencia, como solución para los problemas del mundo. Y lo hace mediante, por ejemplo, programas de formación de altos funcionarios y profesionales de países en desarrollo. Aunque muchos de esos programas son de carácter técnico, también incluyen una dimensión política e ideológica, porque influye explícitamente en los receptores a inspirarse en el modelo político chino y a la hora de tomar decisiones y elaborar reformas tanto en lo político, social y económico. Por eso la crisis del coronavirus puede contribuir a polarizar la globalización mediante la reestructuración de las cadenas de suministro y la aparición de polos comerciales menos interdependientes, como lo acaba de hacer China con el Regional Comprehensive Economic Partnership, que fue aprobado y será ratificado tal vez este año, en noviembre del año pasado. Es decir, transformar los modos de gobierno e incluso la gobernanza económica y política, lo que ha ocurrido y cómo se ha utilizado la tecnología en esta crisis puede conducir a que la gobernanza económica, política y administrativa de las sociedades y la gestión de datos de individuos cambien, porque las herramientas tecnológicas y métodos utilizados por China para enfrentar la crisis podrían perdurar y destinarse a otros usos después de la crisis. Por ejemplo, promocionando internacionalmente esas tecnologías chinas a través de las empresas chinas y del gobierno central, tales como la implementación de robots y drones y la recopilación y uso de datos individuales por parte de las autoridades públicas. El uso de estos instrumentos y métodos se podrán exportar a otros países. De esta manera, el control social del autoritarismo, y así se muestra, en eso se hace énfasis, podría ser más eficaz que el caos y la decadencia de la democracia frente a la crisis. Por eso los dirigentes chinos están impulsando la nueva ruta de la seda, la iniciativa del Belt and Road, porque oficialmente son concebidas y presentadas como una forma alternativa de la globalización. Constituye una desviación del comercio e inversiones dentro de las regiones y fuera de la OMC. La imposición de facto, representan la imposición de facto de reglas estándares más allá de lo acordado multilateralmente. Son presentadas como una nueva solución a problemas de salud, a problemas económicos, pero también de logística y tecnología. También para encarar otros desafíos relacionados con el COVID. Mediante este objetivo, el activismo, la diplomacia china ha acelerado estas semanas en varias organizaciones internacionales, como la OMS, el G20, y se extenderá probablemente a otras organizaciones como la OMC, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y el Banco Asiático de Inversión y Infraestructura.
El mundo, para ir terminando, ya ha entrado en un periodo de dura competencia ideológica, se acelera y que se ha acelerado con la crisis y que no solo se reduce a las tensiones sinoamericanas. De ahí que Xi Jinping pide desde 2013 al país para que se prepare para un largo periodo de cooperación y conflicto entre dos sistemas políticos, socialismo y el capitalismo. Miren lo que dice este profesor de Relaciones Internacionales de una de las universidades de Pekín, Chen Xiaoxie. Las relaciones entre China y el resto del mundo van a acercarse y esto va a alterar el orden mundial, exactamente como tendremos que esperar a verlo. Sin embargo, es clave en el momento quién consigue poner el virus bajo control y quién consigue antes reconstruir la economía. Por lo tanto, es necesario actuar tanto localmente en términos individuales en lo posible, como globalmente en lo que fuese posible. Hay ejemplos anteriores. En la crisis económica mundial de 2007 se reactivó el G20 y los jefes de gobierno se rotaron la dirección para enfrentar la crisis financiera. En ese momento el G20 se convirtió en el centro de la gestión económica para enfrentar la crisis. Claro que se cometieron errores, pero el G20 y su actividad permitió que los daños del enorme crash de ese momento no resultaran tan graves. En la crisis que estamos viviendo, el aislamiento individual salva vidas, pero a nivel de países el aislamiento nacional solo va a hacer que los costos de la crisis sean mayores. Por lo tanto, ya están sobre la mesa iniciativas mundiales de salud emprendidas por la Organización Mundial de la Salud. Hay medidas de emergencia para restablecer la economía. Miren lo que plantea un grupo de líderes al G20, porque la emergencia económica no podrá resolverse hasta que esté resuelta la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no se acabará solo con vencerla en un país o en algunos países, sino garantizando el control en todos los países. Y por eso se necesitan más o menos la siguiente cifra: $1.000 millones este año para que la Organización Mundial de la Salud pueda desempeñar su función, y le acaban de quitar recursos. $3.000 millones para reabastecer el tema de las vacunas. $3.500 millones para ayudar a países con sistemas más débiles y poblaciones especialmente vulnerables. Y en términos económicos, el Fondo Monetario ya ha dicho que va a movilizar todos sus recursos, una capacidad de préstamo de $1.2 billones y la posibilidad de asignar de inmediato $600.000 millones para reconstruir economías. Además debería haber asignado adicionalmente $5.000 millones a $1 billón en forma de derechos especiales de giro, que es una de las líneas de facilidades de los créditos del Fondo Monetario Internacional. A su vez, el Banco Mundial y otros bancos regionales de desarrollo se han recapitalizado recientemente, pero será necesario inyectar más dinero. En este contexto, la ONU y el G20 y las partes interesadas podrían trabajar codo con codo para coordinar las actuaciones posteriores. Y por último, en América Latina, la gobernanza regional está en crisis. Impera el clivaje ideológico que impide los consensos. Hay un renacimiento nacionalista y los sistemas de salud son precarios. Y ese enfrentamiento lo hemos visto entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Chile, y el cierre de las fronteras y ningún tipo de mecanismo de concertación. Y eso nos plantea dos dilemas. Primero, o escenario, lo que debería ser las acciones multilaterales frente a un problema multilateral y rescatar el multilateralismo. Lo que no debería ser la mirada nacional. Lo que acaba de hacer Donald Trump con los fondos de la Organización Mundial de Salud. Recuerden que la crisis que generaron tanto la Primera Guerra Mundial como la Gran Depresión de 1929 acrecentaron el nacionalismo y el proteccionismo. Ello condujo a los totalitarismos más desastrosos del siglo XX y al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Ese es nuestro dilema como humanidad. Y la pregunta en ese sentido es, ¿seremos capaces de aprender las lecciones que nos ha dejado la historia? Los tradicionales de Colombia, Japón y Corea del Sur. Y nosotros nos insertamos a la Alianza del Pacífico buscando no solo consolidar las relaciones económicas y comerciales tradicionales que teníamos
con Estados Unidos, Europa y la región, sino abrir el mercado con China para diversificar un poco más nuestra canasta exportadora. No lo hemos logrado. La pregunta es si vamos a continuar, que es una de las críticas que yo le hago a la actual política exterior, al actual gobierno, con posiciones proteccionistas en el marco de la Alianza del Pacífico, para frenar los procesos de los estados asociados, esas negociaciones que estaban con Nueva Zelanda, Australia, Canadá y después venía Singapur y Corea, para mejorar obviamente nuestros accesos a otros mercados, por un lado, y por el otro, vamos a seguir manteniendo en un bilateralismo y no actuar en términos multilaterales con los demás miembros de la Alianza del Pacífico. Porque ahí está la gran pregunta, si nos seguimos insertando a Asia o con cualquier actor unilateralmente en relaciones bilaterales, no tenemos una industria exportadora con capacidad de innovación y de valor agregado, sino reprimarizada totalmente y muy vulnerable. Hay que fortalecer nuestra capacidad exportadora con una reestructuración de la estructura productiva para tener mayor valor agregado, y por eso nos metimos a la Alianza del Pacífico para crear cadenas regionales de valor y así ser más competitivos. Sea con Asia, con Europa, o con quien sea, si no somos competitivos, vamos a seguir teniendo una posición vulnerable que va a golpear permanentemente nuestra economía. Y mire lo que ha pasado en la crisis, que lo que más estamos exportando es petróleo, y que es lo que ha pasado en este momento con la economía, que también nos va a golpear frente a la crisis actual. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. A ver, aquí tenemos varias preguntas. Primera, ¿qué puede hacer Colombia para minimizar los impactos económicos que generará el aislamiento? ¿Me la repites, por favor? Que está tratando de mirar si estaba aquí, pero repítemela tú. ¿Qué puede hacer Colombia para minimizar los impactos económicos que generará el aislamiento? Bueno, ya hay escenarios y ya hay medidas que el gobierno ha tomado. Una de las medidas es, se le solicitó una facility, una ayuda al Fondo Monetario Internacional de $5.000 millones, ¿sí? Eso a nivel internacional. Colombia va a ser un país que va a estar abocado a la ayuda internacional. Pero no solamente estará el fondo, porque vamos a necesitar recursos, también tal vez del BID, tal vez de la Corporación Andina de Fomento. ¿Quién sabe si tal vez tengamos que acudir también al Banco Asiático de Inversiones y de Infraestructura? Es decir, se necesita liquidez, por un lado. Dos, vamos a tener un desempleo muy grave. El peor escenario es que puede llegar al 19%, con una tasa de informalidad altísima también, y un sector de la clase media que había crecido en la última década muy vulnerable, que puede retroceder. Ese es un gran impacto. La gran pregunta es, bueno, ¿bastarán los préstamos? ¿Habrá que renegociar parte de la deuda? Dos, algunos insisten que hay que utilizar parte de las reservas internacionales. Tres, ¿qué posición van a tener los bancos nacionales frente a los préstamos, sobre todo a la pequeña y mediana industria? En algunos países se han tomado decisiones de congelar los intereses, porque es una posibilidad, todavía no se conocen las dimensiones para reactivarlo. Nuestro Estado no es nosotros no somos Alemania, no somos Estados Unidos. Es decir, somos un Estado que se aproxima a la categoría de renta media. Por lo tanto, los ingresos incluso que tiene el Estado por concepto de tributación solo llegan a un promedio de un 13%. Es un Estado que tiene poco recaudo y más hacia la periferia menos, para decir cómo va a apuntalar el gasto público. Entonces, la crisis, y allí es un reto,
tanto para el sector público como el sector privado, cómo articular medidas para garantizar liquidez e inyección de capital de afuera, pero también se requieren medidas internas que alivien, digamos, los créditos y que permita tener acceso a la recuperación de la pequeña y mediana empresa, que son la columna vertebral de toda economía. Entonces, ese es un reto inmenso que no estaba en ningún plan de gobierno. Yo no me atrevería a ir más allá porque todavía no tenemos los resultados del impacto que está teniendo el aislamiento y va a tener. Ya hay proyecciones, algunos dicen que es el país que mejor le va a ir en la región en decrecimiento, pero esperemos, esperemos porque además la inversión que estamos captando no es una inversión que genere empleo, no es una inversión que tenga tecnología agregada y que impulse nuestro proceso de industrialización. La mayor parte en el sector minero extractivo, es en el sector de servicios, en el sector hotelero, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas, pero muchos los retos que se tienen. Es una diversidad, es una especie de amplio espectro de medidas, pero que todavía es muy temprano decir cuál va a ser la de mediano plazo y la que tenga impacto estructural, porque las medidas que se están tomando ahora es a corto plazo para enfrentar la crisis ya, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, ¿y hasta cuándo nos va a dar, no? La gasolina es muy difícil. La gasolina y todo lo demás, y ya se habla de nueva reforma tributaria. O sea, el escenario es muy incierto. Sí, sí, total. Entre, digamos, esa dicotomía entre alivios económicos, pero también sobrecarga estatal, hasta dónde podemos llegar. Ok, si quieres, Eduardo, yo te voy leyendo las preguntas. Bueno, mejor sí, aquí estaba para mirando. Bueno, listo. La siguiente sería, ¿cómo afecta la crisis mundial tener un presidente como Donald Trump en una de las potencias mundiales como es Estados Unidos? Más que, es decir, si ya el Trump antes de la crisis del coronavirus era peligroso, ahora es mucho más peligroso e impredecible. Porque había tenido una política exterior errática, es alguien que no escucha a sus asesores, que gobierna a través del Twitter, para, digamos, ilustrar un poco, pero que en términos concretos no ha tenido, digamos, la actitud razonable de medir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, en su perspectiva, debido a quienes lo rodean, a los supremacistas, a los nacionalistas, no han tenido, digamos, la oportunidad de plantear el escenario de que golpear el multilateralismo que ellos crearon. Mira el caso del tema de la OTAN, que la OTAN ha sido la institución que le permitió a Occidente hacerle contrapeso y mantener el equilibrio de poder frente a la Unión Soviética, porque ahí incluía a los socios europeos, ahí incluía, digamos, a la mayor parte del mundo occidental, y la OTAN en algún momento se planteó que podía ser un mecanismo también de contención frente a China. Y Trump la golpea a la OMC, golpea a sus aliados, le abre el espacio a China. Por ejemplo, uno de los comentarios más recurrentes que he leído hoy es que con la medida frente a la Organización Mundial del Comercio lo que hace es abrirle más el camino a que China sea más influyente en el contexto internacional. Es decir, pierde aliados. Y pierde aliados porque ha venido perdiendo a los europeos. Lleva y une a Rusia en cierto sentido y a China, que a finales de los 90, Isnier Brzezinski, uno de los geopolitólogos más importantes norteamericanos, decía que él veía muy difícil que China y Rusia se aliaran. Bueno,
esta posición de Trump los ha llevado más juntos, a pesar de que muchos sostienen, y yo comparto ese concepto, que es un matrimonio por conveniencia, y los matrimonios por conveniencia pues pueden tener un futuro incierto, pero lo cierto es que en este momento tienen intereses, y así diga un colega ruso que decía en un evento que estuvimos, que China y Rusia son dos amantes que duermen en una misma cama, pero tienen sueños distintos, porque tienen estrategias globales e intereses distintos. Pero en términos pragmáticos y en lo que es la acción directa para crear esferas de influencia, han entendido y han utilizado, es más, han provocado a Donald Trump para que desbarate las instituciones del multilateralismo occidental. Y el Trump actual, que mucho de lo que está haciendo es para ver si porque está en pánico frente a los errores que cometió de la gripita que él planteaba y de la Por su tragedia que está improvisación. o su improvisación, la tragedia que está viviendo Estados Unidos. Entonces, acciones como la de Venezuela, pero ahora contra la Organización Mundial de la Salud y otras, tienen que ver con el miedo que tiene de no ser reelegido. Hasta antes del coronavirus tenía la reelección segura. Sí. Ahora también es incierta. Entonces, lo que más le preocupa desde su egocentrismo, narcisismo, es el futuro de su reelección. Y eso lo hace muy peligroso. Además, ayer Obama sacó un video apoyando la candidatura de Biden, dando un poco como luces a su experiencia, precisamente a que no es un tipo que improvisa. Digamos que la contienda ahí se reactiva, ¿no? Se pone interesante la Y cosa. mesurado. Y un candidato tan Ajá. malo como Biden y tan gris puede tener la opción que no tenía hace 3 meses. Exacto. Y claro, eso ha provocado que Donald Trump esté en un ataque de nervios y sea más volátil. Sí, total. Bueno, siguiente pregunta sería, ¿los países de América Latina en este contexto tienen una elección real? ¿Adaptarse a un mundo bajo el liderazgo chino o de Estados Unidos? ¿O es que la crisis puede incentivar de nuevo la cooperación e integración regional en América Latina para elevar el peso de la región en la gobernanza local? Lo que más me preocupa de todo, para llegar a la parte inicial de la pregunta, es lo último que tú señalas. Hay una crisis del regionalismo, América Latina está fracturada, no hay espacios de concertación que funcionen, no hay estabilidad de ellos. En las últimas 2 décadas, en cada lustro creamos una organización, funciona mal 2 o 3 años y después la acabamos y creamos otra. Sí. Pero, ¿cuál es el ingrediente que se aprecia? Son 2 factores. Uno, desde los años 90 desinstitucionalizamos la integración y presidencializamos la diplomacia. Es decir, le quitamos al resorte por hablar que había demasiada burocracia a los representantes nuestros en estos organismos, como la CAN, que ya es una organización zombie, y otras. Se le quitaron competencias y la asumieron los presidentes. El problema es que se redujo la concertación a las cumbres presidenciales, por un lado, y después de las cumbres presidenciales no siguieron existiendo mecanismos ni canales de seguimiento para ver si se cumplían o no los acuerdos a través de una burocracia o de un cuerpo de diplomáticos especializado y estable para ello. Hay una gran cultura cortoplacista en América Latina. Totalmente. Pero sumado a la diplomacia presidencial, tenemos un problema desde comienzos de la década pasada. El regionalismo o la regionalización solo ha funcionado a partir
de las convergencias ideológicas de los presidentes. Funcionó Sudamérica, en el contexto de UNASUR, funcionó el CELAC, que se crearon para oponerse a la OEA, y le llamaron regionalismo poshegemónico, pero solo funcionó cuando coincidieron los presidentes de la ola rosa, la Pink Tide. Vino el declive de estos gobiernos, se paralizaron estas organizaciones, viene el ascenso de presidentes de centro derecha en algunos casos, de otro de extrema derecha, como el caso de Bolsonaro, y trataron de reactivar creando otras organizaciones, pero las dinámicas electorales empezaron a darle corta vida a ese nuevo proceso, y miren qué pasó lo de Argentina, pero también muchos de estos países que impulsaron Prosur empezaron a enfrentar, o la Alianza del Pacífico frente a Mercosur, empezaron a enfrentar protestas y problemas nacionales muy fuertes, yo creo que concentrarte en lo doméstico. Entonces, la diplomacia presidencial, la convergencia ideológica, los problemas internos debilitaron totalmente las estructuras institucionales y los mecanismos de concertación de la región, pero además crearon abismos, crearon fracturas y enemistades entre los países. Y por lo tanto, tenemos una América Latina sin liderazgos constructivos, sin ideas, sola en el mundo. Por lo tanto, si no somos capaces de hablar con una sola voz, que ese ha sido uno de los grandes anhelos, de crear espacios de diálogo político, de concertación, independientemente de las ideologías que tengamos, pero de identificar intereses comunes más allá de los intereses electorales y ideológicos nacionales, sea con China, con Europa, con Estados Unidos, con cualquiera de los bloques o grandes potencias que se están conformando, no tendremos ninguna posibilidad de velar por nuestros intereses, y por lo tanto seremos perdedores siempre, no tendremos capacidad de negociación. Ese es el dilema que enfrentamos. La idea es eso, por un lado, hablar con una voz y fortalecer la capacidad de negociación y diversificar las relaciones para que haya menos vulnerabilidad a los cambios. Y tercero, algo, Sudamérica tiene un problema, se reprimarizó. Si no hay políticas de industrialización y se mejora la estructura productiva, vamos a seguir manteniéndonos en relaciones de deterioro de los términos de intercambio que pasó en el siglo XIX, lo que pasó durante el siglo XX, y ahora estamos repitiendo la historia. Esos son nuestros problemas actuales. Ese es el panorama, sí. Bueno, ya nos queda poco tiempo, voy a leer un par de preguntas más y creo que estaríamos cerrando. Si se pudieran levantar las medidas de proteccionismos, ¿cuál sería la estrategia en un país donde prima el subempleo y la subcontratación? Si estamos hablando de Colombia, hay que hablar del proteccionismo relativo. Sí. Cuando yo hablaba de proteccionismo, me refería en que el gobierno actual frena las negociaciones que se venían dando con ciertos actores en términos de libre comercio. Ahí está en el congelador con China, ahí está en congelador con varios estados. Es más, nosotros somos el país de los socios de la Alianza del Pacífico, si nos comparamos con Perú y Chile, el que menos tratados de libre comercio tiene. Tenemos muy pocos. Con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los 4 de la Alianza del Pacífico, lo tuvimos en un momento dado en el marco de la CAN con Venezuela, con Japón logramos, con Canadá, con Corea del Sur, y no recuerdo en este momento y para de contar. Y eso viene desde la época de la apertura económica de Gaviria, es decir, hemos tenido una relativa apertura y hemos sido proclives al regionalismo abierto. Al proteccionismo me refiero ahora que se frena el avance de las negociaciones en el marco de la Alianza del Pacífico, y el mismo Duque dijo no más tratados de libre comercio porque hubo presión de ciertos sectores
sobre todo agrícolas y los lecheros, que como no innovaron nunca y no se preocuparon por el mercado mundial, pues obviamente tendrían desventajas competitivas frente a Nueva Zelanda, y como también se tuvo en un momento dado frente a la Unión Europea. Y ni siquiera aprovechamos los recursos de la Unión Europea cuando se firma en el 2012 para mejorar la capacidad productiva tanto de lácteos como de carne. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía. No, en síntesis, apertura o cierre por proteccionismo, o sea, liberalismo o cierre, ese no es el problema, son instrumentos, no son un fin en sí mismo. Eso no es lo que va a determinar la capacidad de nuestras economías, no. El problema es que la agenda interna siempre ha fallado. No hemos aumentado en capacidad de innovación. Somos un país que con respecto al PIB solo tiene un 0.4% de inversión en ciencia y tecnología para mejorar las capacidades productivas. Y vuelvo a un ejemplo, Corea del Sur, en los años 60, tenía un PIB primero por debajo de Colombia, después sube y también ingreso per cápita y se equiparan. Hoy Corea nos sobrepasa. Y Corea es un país que le invierte de su PIB el 4.5% a investigación y tecnología. Por eso es uno de los países más innovadores. Por eso logró una política industrial efectiva en los años 70. Esa es la agenda interna que fue acompañando sectores, que fortaleció, hizo una reforma en la educación. Por eso son los mejores, muchas veces destacado con los mejores estudiantes en matemáticas en las pruebas PISA y otras. Tienen ingenieros, nosotros seguimos teniendo un gran déficit de ingeniería, en investigación, en producción. Es decir, el problema es abiertos o cerrados. Las medidas hay que tomarlas internamente, cómo transformamos nuestra estructura productiva y nos volvemos más competitivos, más innovadores, y eso implica romper ciertos monopolios internos que hay en ciertos sectores de la economía colombiana, una reforma educativa, más alianzas entre el sector público, el sector privado, que implica el sector productivo, más las universidades, los institutos de investigación. Se necesita una política global para buscar un desarrollo y dejar de ser exproductores y exportadores de materias primas. Solo exportamos con valor agregado al Ecuador, a Bolivia, a Centroamérica, algo a Chile, un poco a México, porque México está mucho más allá, y punto. El 85% de nuestra canasta exportadora son productos mineros extractivos, más o menos en un 70 o 65%, y el resto son productos tradicionales que son banano, café y flores. Y ese da el 85%. Sí. O sea que con apertura o sin apertura, ese no es el problema. Es cómo se cambia la estructura productiva y buscamos mayor industrialización para producir con mayor valor agregado. Sí, creo que también hemos estado como muy marcados por la dinámica propia del conflicto, ¿no? Que acaparó por tanto tiempo la agenda. Sí. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el pretexto, no? Ya no tenemos más pretexto. Tenemos un gran campo que lo podíamos insertar al agrobusiness, pero importamos muchos productos agrícolas que antes producíamos. Peor, Estados Unidos se queja de que tiene déficit comercial con muchos estados del mundo. Con China lo tiene, con México lo tiene, con la Unión Europea lo tiene. Y ahí la lista es larga. Y esa es una de las razones por las cuales Donald Trump, que también tiene razón, ha planteado su visión proteccionista. Pero curiosamente nosotros tenemos déficit con Estados Unidos. Y de repente nos castigan con el aluminio y otros productos. Sí, bueno. Muy interesante. Bueno, ya para cerrar, una última pregunta. Me disculpo con todos nuestros amigos que se conectaron, pero pues el tiempo así
tiene que ser, ¿no? Una última pregunta y me encanta cerrar con esto como para que vayamos recogiendo ya. ¿Cuáles son las principales lecciones que nos está dejando la crisis del COVID-19 para la gobernanza internacional ante nuevos desafíos y amenazas de afectación global? Yo diría que es muy temprano para hablar de elecciones. Y las voy a dividir en dos escenarios. En este momento, frente a los hechos, estamos viendo que han sido efectivas ciertas medidas nacionales, pero que al mismo tiempo ha fracasado el multilateralismo y la concertación de medidas colectivas a través de la cooperación. Ha sido efectivo las medidas soberanistas para proteger la salud de los ciudadanos y ahí estarán los impactos que se tienen frente a la economía. Pero ha fallado la cooperación a través de los escenarios, así sean virtuales, multilaterales, porque se puede hacer virtual también. Y eso, fuera de todo lo que yo señalé anteriormente, como antecede toda esa crisis del orden mundial, hay algo que es muy lamentable en este momento: no hay liderazgos. No hay liderazgos cosmopolitas. Ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de los europeos, que también están enfrentando su propia crisis. No hay un interés por parte de Rusia, tampoco de China. China es sinocéntrica. China tiene una visión del nacionalismo del mundo clara. Por lo tanto, ese fracaso de los liderazgos occidentales, esa abdicación que hay, nos llama a esto. ¿Será posible que frente a esta crisis se puedan activar o proyectar liderazgos cosmopolitas? La Europa en su momento, cuando se construyó, tuvo liderazgos europeístas, como fue el caso de un Helmut Kohl, de un François Mitterrand, de un Konrad Adenauer, de un Jean Monnet y tantos otros, pero también visionaron el mundo, fueron de peso. Es decir, en este momento no hay un líder de peso mundial, de estatura mundial, que piense, que actúe localmente, pero pensando globalmente. Y esa es una de las lecciones que en este momento debemos de tener. Porque si estos factores no confluyen, tanto la crisis económica que se viene, las tensiones que se van a dar, una nueva posible pandemia, porque vamos a seguir teniendo otros problemas globales ligados al cambio climático, a las migraciones, al crimen transnacional. En este momento nadie habla de eso, porque todo lo ha copado el coronavirus. Lo que pasa es que van a aflorar otros problemas. ¿Y luego qué? Entonces, vuelvo a los dos escenarios que allí quedaron. O hay concertación y aquí es la política, porque esto es un llamado a la política. Los años 30 y los años 20 tienen una diferencia. No podemos dejar a la política sola en esto. Jürgen Habermas tiene una frase para resaltar el papel de la sociedad civil mundial, que la sociedad civil debe cercar al Estado, pero sin ánimos de tomárselo. Y ahí plantea una metáfora de la gobernanza en el sentido de que los estados y los tomadores de decisión solo actúan si también la ciudadanía se mueve. Y una de las diferencias que tenemos, y podemos tomarlas como lecciones hoy en día, es que tenemos una sociedad civil más cosmopolita, más transnacional. Por eso no le podemos dejar en manos a los políticos la toma de decisiones, las alternativas y estrategias para el mundo post-coronavirus, porque seguiremos teniendo problemas globales que son de características multilaterales y sus soluciones y tratamiento es multilateral, y para eso se necesitan liderazgos, pero también
movilizaciones, presiones de una sociedad civil transnacional, interconectada, que opina, más informada, más crítica, y ahí es donde se tienen que combinar esa alianza entre lo público y privado Sí. para poder enfrentar. Los Y ciudadanos del mundo, los ciudadanos del finalmente. mundo. Y finalizar con una metáfora. Creer encerrarse en las fronteras nacionales en crisis como estas y dejar que el resto del mundo lo resuelva, no sabemos en los impactos que va a tener después en África o en América Latina, donde hay mayor precariedad de los sistemas de salud, y que se cierren los países con mayor capacidad y miren lo que están enfrentando, y no abocar a acciones multilaterales. Es decir, los demás países que con mayor capacidad no se pueden comportar como los pasajeros de primera clase del Titanic, que a ellos no les va a pasar nada, porque el asunto Así es, es multilateral. total. Muy interesante esta última reflexión, Eduardo, porque precisamente nos hace pensar en dónde o quién recae el liderazgo, ¿no? A nivel mundial. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que ha sido una charla muy productiva. Ya nos pasamos un poquito de la meta que nos habíamos propuesto de tiempo, pero nada, creo que a nombre de nuestro representante, el señor Stefan Wright, y de todo el equipo de la CAS Colombia, te agradecemos mucho por tus aportes, por esta charla tan productiva que nos deja como con un panorama más amplio, pero también con muchos interrogantes. Así que, Eduardo, como lo dije al principio, un gran amigo de la CAS, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Los invito, por favor, a quienes todavía están conectados, que sigan toda la información de la Fundación Konrad Adenauer en nuestras redes. Les estaremos compartiendo información de nuestras próximas charlas. La idea es que tengamos más reflexiones acerca de las implicaciones del COVID-19 desde varios enfoques. Así que, por favor, consúltenos en Facebook, en Instagram. Y bueno, no sé, Eduardo, si nos puedas prestar o compartir más bien tu presentación. Aquí nos están preguntando que si es posible. Sí, yo te la mando en unos minutos por correo. Perfecto. Si no Entonces, se puede para quienes descargar nos de aquí, escuchan. yo te la mando. Ahora te mando la versión por correo. Perfecto. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Acuérdense de seguirnos en Fundación Konrad Adenauer, _medio Colombia. Chao, chao. Chao.